dice ahí el título, fue un hombre de guerra también, pues. Pero tenía un gran corazón y era un hombre de fe, pues. Y aunque Dios lo eligió y lo mandó a ungir con Samuel, sin embargo, lo que podemos ver es que el camino hacia convertirse en rey no le fue fácil a David, sino fue complicado. Tal vez nos sirve de ejemplo a nosotros para entender que el camino hacia la vida eterna tampoco es fácil. No es un camino que uno diga, ya estoy con Dios, Dios me bendijo, ya Dios perdonó mis pecados, ya vamos como en un tren bala sin ningún tipo de dificultades. Pues no, realmente el camino hacia la vida eterna es complicado, es difícil. Tenemos lucha contra el diablo, tenemos lucha contra la carne, tenemos lucha contra el mundo, con las costumbres del mundo. Tenemos realmente una gran batalla y lucha espiritual, pues. Entonces, David, pues, antes de llegar a ser rey, pues realmente tuvo que fajarse, tuvo que huir, tuvo que a veces, como leímos la semana pasada, hacerse loco. En otras se pasaba hoy vamos a ver un poco cómo se pasó hacia los enemigos y allí, este, con astucia, pues se hizo pasar como aliado de ellos. Y finalmente, pues llega a convertirse en rey, pero tampoco le fue tan fácil porque primero lo hicieron rey de Judá y luego fue que más adelante pudo ser rey de todo Israel, pues. Lo que notamos es que aunque David contaba con el favor, con la misericordia, la providencia de Dios, sin embargo, su vida tampoco fue tan fácil, tan sencilla, pues. Era un hombre valiente y eso, lo que le pasó, no lo afectó desde el punto de vista espiritual, porque no vemos eso, sino solamente en los Salmos, cuando él en los Salmos, pues, habla de los momentos difíciles y cómo él se sentía, pues, ante esos momentos difíciles. Eh, Sin embargo, para los cristianos, algunas acciones de David podrían ser cuestionables, ¿ok? Como engañar a sus enemigos, en el caso que estudiaremos hoy, aparentar ser su aliado y aprovecharse de eso para saquear las aldeas de otros enemigos y matarlos a todos. Realmente David era un hombre bastante astuto, ¿ok? Pero es necesario entender que los cristianos estamos bajo un pacto diferente, con exigencias morales mucho más altas, como evitar el engaño, incluso a nuestros enemigos. No podemos dañar al prójimo, sino buscar su bien. Pero David pertenecía a un pueblo que era de guerra, porque el pueblo de Israel también fue un pueblo que Dios lo empujó a que conquistaran la tierra prometida y en aquel tiempo, pues, la manera como había paz era a través de la guerra, pues. No era la paz como hoy en día, que las personas tratan de aparentar paz y guardan la paz y tratan de llegar a acuerdos. En aquel entonces el más fuerte sometía a los más débiles y esa era la regla. Pues entonces era necesario hombres de guerra, reyes fuertes, hombres valerosos que también ayudaran al pueblo a poder enfrentar a esos enemigos. Entonces a Israel, pues Dios le exigió que no se mezclara con pueblos paganos. Y era un pueblo de guerra, como acabo de decir. Para alcanzar la paz, pues debieron someter y aniquilar a sus enemigos. Y David también fue un hombre de guerra, esforzado, muy valiente, pero también demostró ser astuto. ¿Okay? Era un hombre que se adaptaba a las circunstancias. Ahora, no podemos nosotros usar esa parte de David como ejemplo, o sea, nosotros engañar o ser maliciosos o aprovecharnos de nuestro prójimo, pues, o sea, no, nosotros los cristianos estamos en una condición diferente y que Dios nos exige que nosotros no tengamos ese comportamiento, pues, ¿ok? Entonces David seguía huyendo de Saúl, pues. Ya sabemos que Saúl quería matarlo. Saúl reinó 40 años, ¿ok?
Y David, cuando se enfrentó a Goliat, no se sabe qué edad tenía, pero algunos calculan 13 a 16 años, algo así. Pero cuando él terminó siendo rey, él tenía 30 años, o sea que aproximadamente pasó de 15 a 16 años huyendo de Saúl, pues, ¿ok? No fue fácil, pues realmente 15 años es un largo tiempo, hermanos. Si nosotros muchas veces nos desesperamos porque tenemos dificultades, estamos enfermos, tenemos problemas económicos, y a veces son por semanas o por algunos meses. Imagínese David todos los años que pasó huyendo de Saúl y sin embargo nunca abandonó a Dios, nunca eh, hizo algo de buscar dioses paganos, sino que él siempre confió en Dios. Entonces, en Primera de Samuel 27 del 1 al 4. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo, pues siempre se llevaba una compañía de 3.000 hombres para aniquilar 600 hombres de David, porque era lo que cargaba David, pues. Entonces, nada, por tanto me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Entonces, algo que también vemos acá es que el cristiano, pues, el siervo del Señor, eh, pues, aunque nosotros sabemos que por causa de la fe fueron perseguidos los cristianos en el primer siglo y posiblemente nosotros, algunos de nosotros seamos perseguidos más adelante de la manera como se persiguió por medio del gobierno. Sin embargo, el cristiano siempre debe buscar la manera de salvaguardar su vida, de protegerse, pues. Entonces, lo que está haciendo David aquí no es incorrecto, no es una cobardía, sino sencillamente es una decisión sensata, pues, como lo hizo Jesucristo, por ejemplo, cuando a veces no subía a Jerusalén porque no había llegado su tiempo. Él sabía que los judíos querían matarle, entonces, ¿qué hacía él? Se apartaba y así sucesivamente algunos hombres de fe también fueron sensatos a la hora de tomar decisiones. O sea, el cristiano no está para dársela de valiente en el sentido de que va a enfrentar las balas, va a enfrentar a los ladrones y se va porque Dios lo va a proteger, porque eso también sería tentar a Dios. Entonces, y así escaparé de su mano. Entonces el versículo 2 dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó Aquis, hijo de Maob, rey de Gat. ¿Ok? Y moró David con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, perdón. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea, hizo efecto lo que David tenía en planes, pues que era que ya Saúl no lo estuviera persiguiendo, porque en algún momento, como él dijo, pues va a alcanzarme y va a terminar matándome. Entonces él quería salvar su vida y la de los suyos, pero sin embargo fue a parar a tierra de los enemigos, de los filisteos. Entonces los filisteos pues eran enemigos de Israel. Ya nosotros conocemos que él inclusive mató a su paladín, pues a Goliat, pues unos años antes, pues. Entonces, era un riesgo entrar a esa tierra llena de enemigos. Sin embargo, él fue un hombre astuto, como dije. Entonces, él se ganó la confianza del hijo del rey, pues, Aquís. Aquís tenía confianza en David, pero él lo que hacía era salir y aniquilar a los enemigos de Israel, pero también los saqueaba. Pues David realmente no, digamos que no es ejemplar como tal, esa astucia, ese engaño, la mentira, porque desde el punto de vista de nosotros cristianos, pues sabemos que eso no está bien. Sin embargo, pues no vemos que Dios le haya reclamado a David por eso, lo haya señalado, lo haya condenado, pues. Recordemos que hay cosas que se permitieron en la antigüedad que hoy en día a los cristianos no se les permite, pues. Por eso muchas veces debemos comprender la circunstancia, el contexto, porque algunos dicen, Abraham fue un mentiroso.
Abraham fue un mentiroso y Dios toleró su mentira, sí, pero es que Abraham no tenía mandamiento de no mentir, pues, como nosotros los cristianos. Entonces, a nosotros se nos manda que no seamos homicidas, pues los siervos del Señor en la antigüedad mataban, pues. Entonces, habían cosas que Dios permitía, pues. Y ¿quién somos nosotros para señalar a Dios? Sencillamente Él cambió el pacto, un pacto maravilloso, un pacto con mayores promesas, y en ese pacto, pues nosotros tenemos que ser siervos de paz, siervos de armonía, siervos que inclusive amen a sus enemigos. Entonces, pues logró, pues precisamente eso, pues que Saúl no lo persiguiera más, pues. Nos sigue diciendo la historia en 1 Samuel 27, del 7 al 9, dice, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, o sea, duró cierta cantidad de tiempo. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Achur hasta la tierra de Egipto. Y dice, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. O sea, él lo hacía para que nadie fuese a acusarlo, pues. Una manera de evitar que sus enemigos, los filisteos, se enteraran de lo que él estaba haciendo, era aniquilando a todos los que él llegaba e incursionaba, pues, y no dejaba a nadie con vida, pues, ¿ok? Entonces, realmente David era un hombre astuto. Ahora, para nosotros los cristianos, tal vez ese comportamiento no es correcto. Sí, pero como dije, Dios nunca lo juzgó negativamente por eso. Es más, Dios estaba con él, Dios lo prosperaba en sus incursiones, Dios los libraba de su mal porque él estaba peleando las batallas de Dios. Todos estos pueblos eran enemigos de Dios, tenían dioses falsos, dioses que no eran dioses, y cada vez que David incursionaba contra ellos, lo que estaba haciendo era pelear las batallas de Dios, como dice en alguna parte de la palabra, creo que hoy lo vamos a leer, pues. Entonces, sigue diciendo los versículos del 10 al 12 y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Le decía David. Y David decía, en el Negué de Judá, el Negué de Jerameel o en el Negué de los Ceneos. Pero no era cierto. Dice, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y dice, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. O sea, David lo tenía totalmente engañado, pues. ¿Ok? David, con astucia, había logrado que tanto él como su padre, que era el rey, pues confiaran en él como un siervo de allí de esa tierra, pues. Entonces, vemos en David cierta malicia, algo que no haríamos o no deberíamos hacer los cristianos. Entonces, lo que vemos es la vida de un hombre que a pesar de que tenía en contar con el favor de Dios, fue un hombre astuto y que Dios siempre usó hombres para infligir daño a sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Pues, por ejemplo, en el caso de Sansón eran los filisteos. En el caso de Gedeón era los hijos del oriente y varios pueblos paganos, pues. Entonces, y es algo que nosotros también leemos en la palabra, porque la palabra dice que cuando aún nosotros éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, pues. O sea, el que no obedece a Dios, el que no respeta la voluntad de Dios, el que no está en los caminos de Dios, pues viene a ser enemigo de Dios. Entonces, todos estos pueblos eran enemigos de Dios. Pero en aquel entonces, pues, existía la espada, la guerra, y era común, pues, matarse unos a otros, pues. Entonces,
en primera de Samuel 29, el 6 al 9 dice, y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Realmente no sabía a quién le estaba diciendo eso, porque David realmente sus acciones eran totalmente lo contrario a lo que estaba diciendo él, pues. Más a los ojos de los príncipes no agrada. O sea, esto fue cuando fueron a enfrentar pues, a Israel en una guerra y entonces los príncipes filisteos no confiaban como confiaba este hombre en David, pues. Y entonces él lo mandó a que se volviese, pues, que se regresase porque no le iban a permitir pelear con ellos, porque ciertamente era un riesgo tenerlo a ellos entre sus filas, porque si él estaba en la retaguardia y decidía en ese momento enfrentar y mostrar su verdadera cara, pues iba a infligirle mucho daño a los enemigos de Israel. Entonces le dice, vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. ¿Ok? Entonces, y David respondió a Quis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Pues, este, estamos viendo para nosotros, como he dicho ya en dos oportunidades, un comportamiento que para nosotros los cristianos es cuestionable, pues. Pero para Dios en ese momento no cuestionó pues la forma como David estaba sobreviviendo y lo que estaba haciendo. Dios lo había elegido como rey y él sería rey de Israel. Y fue un buen rey, fue un rey que hizo que Israel tuviera paz por todos lados porque sometió a todos sus enemigos, pero por mano de Dios, y también prosperó en manos de David, pues. Entonces, lo que vemos es, y aprendemos acá de Dios, es que Él hace las cosas conforme a su voluntad. A veces para nosotros puede sonar extraño estas cosas, porque a veces hay cristianos que se sorprenden que esto pase, ¿no, hermanos? El antiguo pacto, el tiempo de los patriarcas, fue diferente al tiempo de la gracia de los cristianos. Y estamos hablando de dos características, dos condiciones, dos pactos diferentes, de promesas diferentes, y eso hace que nosotros en este caso no podamos actuar como actuaban los siervos de Dios en la antigüedad en este aspecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de estos pasajes? Bueno, lo primero es que no podemos actuar con la malicia y el engaño como lo hacía David, pues. Sin embargo, podemos ser astutos. O sea, no es malo ser astutos, hermano. No es malo ser prudente, porque esa es la otra palabra que podríamos poner en este contexto y buscar proteger nuestra vida y la de los nuestros también, pues, dentro de las normas actuales de Dios, porque si nosotros vamos a librarnos de una persecución mintiendo, engañando, pues no está bien, porque ya sabemos nosotros que ya a nosotros se nos prohíbe específicamente esta manera de actuar. Inclusive a los hermanos, a la iglesia en Esmirna le dice que, bueno, que que fuesen fiel inclusive hasta la muerte o hasta la muerte. Eso significaba que fuesen fieles, inclusive tenían que dar la vida. Y la fidelidad tiene que ver con no desobedecer a Dios de ninguna manera, pues. ¿Ve? La nueva versión internacional dice Mateo 10:16, los envió, dice Cristo a sus discípulos, como ovejas en medio de lobos. Por tanto, dice, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, la mansedumbre, pero también ser prudentes, astutos a la hora de tomar decisiones. ¿Ve? Este, el cristiano no puede actuar de una manera imprudente en su vida, porque a veces podemos fallarle a Dios o podemos inclusive tentarlo. A veces uno escucha hermanos que dicen, no, yo me voy a meter por ahí porque Dios está conmigo.
Hermano, pero tenga cuidado, que eso ahí que usted lo que usted va a hacer no es correcto, pues peligroso. No, es que Dios está conmigo y Dios me va a librar. Le digo, mire, eso es tentar a Dios, porque Dios en quien pone la primera responsabilidad de cuidarse es en usted mismo. Y si usted no se cuida, pero está esperando que sea Dios el que venga a librarlo, pues es semejante a cuando Diablo le dijo a Jesucristo que se lanzara desde el pináculo del templo, porque con seguridad los ángeles lo iban a recoger antes de caer. Y Jesús no siguió el consejo o los propósitos de Satanás, pues. Por ejemplo, el apóstol Pablo escapó de las acechanzas de los judíos. Los discípulos le bajaron de un muro en una canasta, pues. Cualquiera diría, bueno, ¿qué hace un cristiano huyendo así? No tiene a Dios. No, hermano, es que hay que ser astuto. El mismo Jesucristo nos enseña, hermanos. Jesús evitaba algunas veces ir a Jerusalén porque no le había llegado la hora. Entonces él se cuidaba. Podía librarse de si lo agarraban. Bueno, una vez intentaron matarlo y él se les escabulló, pues. Pero uno tampoco puede tentar a Dios pensando que Dios es el que tiene que librarlo a uno sin uno tomar las previsiones que uno debe tomar para también cuidarse. Entonces, por otro lado, aunque David estaba en medio de sus enemigos, después los paganos, él no se contaminó con sus prácticas, ni violentó, faltó a la ley de Moisés. Esto es también interesante, hermano, porque David estaba en medio de los filisteos, pero David no se dejó contaminar con los filisteos. David no copió las prácticas de los filisteos. David no se olvidó de la ley de Dios y Dios siempre estuvo con él. Ahora, ¿cómo le daríamos nosotros una aplicación esto a nosotros hoy en día? Bueno, nosotros estamos en medio del mundo, pues, de una humanidad perversa, pues, ¿ok? Y lamentablemente, hoy en día, y sobre todo con las nuevas generaciones de cristianos, ¿cómo se están dejando influenciar por el mundo? ¿Cómo el mundo está arrastrando a tantos cristianos a prácticas que antes eran cuestionables, que no eran de buen nombre? Pero hoy en día, la nueva generación de cristianos, no todos, pues, pero sí hay algunos cuantos que se están adaptando al mundo. Entonces, nosotros sabemos la advertencia que tenemos. David no se contaminó en medio de sus enemigos, nosotros tampoco deberíamos contaminarnos en medio del mundo, pues. El ejemplo que podemos seguir es no amar al mundo y tener comunión con sus malas prácticas. Debemos comprender que estamos en el mundo, éramos del mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, pues. Hoy, pues, como digo, cristianos quieren vestirse como las personas del mundo. Cristianos que quieren tatuarse. Cristianos que quieren ponerse zarcillos en las orejas. Porque quieren copiar las cosas del mundo, hermanos. Pero entonces, ¿cómo nos hacemos nosotros diferente al mundo? ¿Cómo las personas pueden reconocer que somos de Dios? Porque uno puede decir, yo soy cristiano, pero cuando le ven la pinta a uno, la facha, le ven entonces dice, bueno, este es cristiano. No parece. La facha aquí en Venezuela es como la apariencia, pues, la forma como se viste, si está marcado, si tiene zarcillo, si tiene pilsen, le dice, si está vestido con una ropa que no es adecuada para un cristiano, pues. Y bueno, los versículos que conocemos, primero es Juan 2:5, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. David no se contaminó en medio de la gente que estaba. Nosotros tampoco deberíamos contaminarnos con el mundo, porque por eso en Santiago 4:4 dice almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero, hermano? Pues es alguien que está traicionando a Dios, ¿ok? Como el adúltero traiciona a su esposa o a su esposo, pues. ¿Con quién está traicionando el cristiano a Dios? Con el mundo y sus prácticas. Entonces dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo.
de Dios. Entonces, David estaba con Dios. Perdón, Dios estaba con David. ¿Ok? David era un hombre que amaba a Dios y que lo respetaba y que todo lo que él iba a hacer, él consultaba a Dios y seguía las instrucciones que Dios le daba, pues, a diferencia de Saúl. Pero resulta que no todo era color de rosa, porque ellos confiaban en la protección de Dios, pero Dios también los probó, pues. O sea, no todo fue color de rosa. Cuando David regresó de la guerra, que lo habían despachado porque no confiaban en él los filisteos, la ciudad donde él moraba con su familia y todos sus hombres había sido saqueada. Y todos sus moradores fueron llevados cautivos por los amalecitas. Fíjense, ellos estaban en la guerra. Se supone que Dios tenía que proteger a sus mujeres, a sus niños, a su ganado, a sus propiedades. Pues resulta que Dios permitió que eso pasara. Inclusive quemaron toda la ciudad. Entonces, entre los que llevaron cautivos estaban las dos mujeres de David, la familia de todos sus hombres. Pero sin embargo, hermanos, vemos que Dios sí los protegió, porque la costumbre era aniquilar al pueblo. Ellos no podían proteger a sus mujeres, a sus niños, a sus ancianos, pero por alguna razón los amalecitas no los mataron, sino que los llevaron cautivos. Entonces, en 1 Samuel 30, del 1 al 5, cuando David y sus hombres vinieron a Siclab, al tercer día, los de Amalek, acuérdense lo que había pasado, que, que creo que estos fueron los que Dios mandó a aniquilar con Saúl, habían invadido el Negueb y a Siclab, y habían asolado a Siclab, y le habían prendido fuego, pues, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, pues, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino, pues. O sea, esa fue la, digamos, la bendición que tuvieron David y sus hombres, que no aniquilaron al pueblo como acostumbraba David a hacerlo con sus enemigos, porque David sí acostumbraba a aniquilar a todos, hombres, mujeres, niños, ahí no quedaba nadie, pues. Pero los amalecitas, por alguna razón, no aniquilaron a este pueblo. Posiblemente eran vendedores de esclavos, querían muchos siervos, pues, porque siempre la mano de obra gratis ha sido una gran ventaja en muchos pueblos anteriormente. Entonces vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Claro, habían perdido todo, pues. Habían perdido todo, pues. Entre las que se habían llevado estaban las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel, también eran cautivas. ¿Ok? Entonces ellos lloraron con gran lloro, con gran dolor, dice hasta que les faltaron las fuerzas de tanto llorar, pues, porque habían perdido su familia, pues. ¿De qué servía haberse librado de Saúl, haber conquistado y haber atesorado tanto ganado y botines de los pueblos que habían aniquilado, si finalmente lo habían perdido todo, pues? Entonces, sus hombres responsabilizaron a David, porque David era el líder, por este desastre y hablaron de apedrearle, pues. Al fin y al cabo, David era su líder y su decisión los había llevado a dejar a su gente desprotegida, pues. Tal vez estaban confiados en que Dios los iba a proteger, porque ellos confiaban en Dios. Dios permitió que les pasara esto, pero protegió la vida de su gente, pues. A diferencia de David y sus hombres que aniquilaban a todos los hombres, mujeres y niños, no dejaban a nadie con vida. Los amalecitas se llevaron cautivos todos sin matar a uno. Podríamos hablar de la providencia y la protección de Dios. Ahora, ¿cómo se levantaron ellos? ¿Cómo salieron de este dolor?
de este llanto, de esta tristeza que les embargaba, pues, porque le habían asestado un duro, pero muy duro golpe, pues. Bueno, lo que siempre le ha pasado al siervo de Dios, busca fuerzas en Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros los cristianos. Cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos débiles, cuando tenemos dificultades, tenemos que fortalecernos en Dios, recobrar fuerzas, ánimo en Dios, en su palabra, pues, y confiar en Él, pues. Entonces nos dice Primera de Samuel 36, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ahora dice la diferencia. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así tenemos que nosotros fortalecernos en Dios, hermanos. Cuando estamos pasándola con dificultad, pues, ante situaciones adversas, difíciles, que nos desaniman, nos entristecen, nos agobian, debemos buscar refugio en Dios y recobrar fuerzas, el ánimo en la fuerza y la confianza en Dios, pues, porque Dios sí tiene fuerza en su palabra, en sus promesas y en su providencia, pues. Recordemos el buen ejemplo del apóstol Pablo cuando estaba en angustia, con grandes dificultades, un aguijón en la carne, él buscaba fuerzas en Dios, en su palabra y en la confianza en que Dios lo iba a ayudar. Los problemas y las tribulaciones golpean duramente nuestro ánimo. La fuerza, las ganas de seguir luchando incluso puede golpear duramente nuestra fe, pues. Pero siempre debemos volver a la fuente de nuestra fe, de nuestra fuerza, esperanza, que es Dios y su palabra. Y eso lo han hecho los grandes siervos de Dios. Y también tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Entonces, ¿cómo podemos ser fuertes en las debilidades? ¿Cómo podemos ser fuertes como lo hizo David en gran angustia, el dolor de haber perdido a su gente, de haber sufrido esta derrota tan grande? Pues obviamente buscó fuerza en Dios, pues. O sea, obviamente no depende de nuestras fuerzas, pero sí depende de la confianza en el poder de Cristo. Pablo era fuerte por su confianza en Dios, en Jesús. Era fuerte por su fe, hermanos, y así también tenemos que ser nosotros. La respuesta de Cristo ante la petición de Pablo de quitarle el aguijón, él le dijo, confórmate con mi favor o con mi gracia, que te sea suficiente mi gracia. Pues. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Cristo, le dijo a Pablo, se perfecciona, se completa, se termina en la debilidad del ser humano. ¿En qué estamos hablando de qué debilidad? No la debilidad en la fe o en la esperanza, sino la debilidad en que somos hombres y mujeres que tenemos problemas y que esas dificultades a veces nos llegan y nosotros no tenemos fuerzas para resolverlo algunas veces. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cómo se puede uno gloriar, animarse cuando somos débiles? Pues él dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque ya uno pone su confianza es en Cristo y en su poder. Uno pone su confianza en la capacidad que tiene Cristo de ayudarnos. En la versión Biblia de Jerusalén dice, mi gracia te basta, le dice Cristo, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Versión latinoamericana, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Qué fuerza es la que se manifiesta? Esa fe, hermanos. Cuando nosotros salimos adelante, seguimos luchando, perseverando a pesar de los problemas, ahí está empujándonos la esperanza, la fe que tenemos en Cristo. Ese efecto que ha hecho la palabra de Dios en nosotros. Entonces Pablo acepta de buena manera la respuesta de Cristo. Me gloriaré, me apreciaré, gustosamente haré alarde de mis debilidades, es lo que está diciendo Pablo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que repose o more o habite el poder de Cristo sobre mí, pues.
Aunque sea difícil de comprender, mis queridos hermanos, la enseñanza es que en la debilidad, en las dificultades, nos hacemos más fuertes espiritualmente. Esa es la verdad. Pero siempre y cuando perseveremos, nos mantengamos firmes. Porque si nos debilitamos, si desmayamos, si dejamos de hacer la voluntad de Dios, entonces no nos fortalecimos. Lo que hicimos fue debilitarnos. Pero cuando uno resiste con su fe firme, cuando uno sale o cuando uno está en medio de esas tribulaciones, la fe de uno va acrecentándose, se va haciendo más fuerte. ¿Ok? Entonces nos hacemos más fuertes espiritualmente porque aprendemos a confiar en el poder de Jesús, en el poder de Dios. Entendemos que no depende solo de nosotros. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, pero tenemos que tener confianza de que tenemos la ayuda, la misericordia y la providencia de Dios en nuestra vida. Entonces, es un trabajo en conjunto. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la parte de Él a favor de nosotros. Eso es confianza, eso es fe, hermanos. ¿Ok? Entonces, la fe es nuestra mayor fortaleza, la certeza, la convicción en el poder de Dios, en su misericordia. Con ella podemos seguir adelante, podemos salir victoriosos en las dificultades, podemos perseverar hasta el fin, inclusive si tenemos que dar nuestra vida por causa de Cristo, la daremos gozosos y vivir una vida que agrade a Dios. En la historia, en la Biblia y fuera de la Biblia, hay historias de grandes hombres de fe, pues, que dieron su vida por causa de Cristo. Y a pesar de que les decían que negaran a Cristo, Policarpo dijo, yo todo lo que he recibido de Cristo ha sido bien, ¿por qué tendría yo que negarlo? Y no lo negó. ¿Y qué le pasó? Lo quemaron vivo por eso. ¿Qué pasó con Policarpo? Sí, perdió la vida de una manera terrible, pero ganó la vida eterna, pues. Entonces, eso fue lo que hizo David. Estaba en peligro de muerte, habían perdido todo lo que era valioso para ellos, su familia, pero contaban y confiaban en el favor de Dios. Y a él recurrió David. Entonces, cuando vemos primero de Samuel 30, del 7 al 8, dice que David agarró fuerzas en Dios, dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod o el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová, pues. ¿A quién tenemos que consultar nosotros? A Dios. ¿A dónde? En su palabra. Ahí tenemos todo el consejo necesario. Y dejar la parte que nosotros no podemos llevar adelante, dejarla en Dios, pues. Diciendo, perseguiré a estos morodeadores y los pondré y los podré alcanzar, le pregunta. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Confió David en Dios? Confió. ¿Debemos confiar nosotros en Dios? Igualmente debemos confiar en Dios. Cuando todo parecía perdido, porque era difícil, hermanos, que ellos pudiesen rescatar a los suyos, porque no sabían si habían sido asesinados o qué había pasado con ellos. Pero sin embargo, confiaron en Dios y fueron a perseguirlo, fueron a rescatar a su gente, pues. Y Dios les dio la victoria. Les permitió recuperar a sus seres queridos, todo lo que le habían saqueado y además los que sus enemigos habían saqueado a otros, porque sus enemigos estaban llenos de mucho botín, pues. Entonces, en 1 Samuel 30, del 16 al 19, dice, lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, o sea, los enemigos, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le había tomado, todo lo recuperó David. Pero ¿por mano de quién? De Dios. Ahora David era un hombre valiente. David no era un cobarde, David no era pusilánime, David no era un hombre que se quedaba esperando que Dios hiciera todo lo que tenía, sino que él también hacía su parte, pues.
Así somos los cristianos. A veces queremos que la gente se convierta a Cristo, pero no le hablamos a nadie. ¿Cómo se van a convertir? No buscamos a nadie, no salimos a predicarle a las personas, no salimos a pescar, pues a lanzar esa red para ver qué pescamos, pero entonces queremos que todo el mundo se convierta. ¿Y por qué muchas veces no salimos a predicar? Porque no somos valientes. Y a veces también es porque somos muy cómodos. Bueno, casi nadie predica. Entonces, bueno, aquí en la iglesia donde yo me congrego, aquí nadie predica. Ah, bueno, entonces vamos a dejarnos llevar por la corriente, pues. Y eso es un problema, hermanos. Porque ¿cómo la gente va a conocer de Cristo si nosotros no le hablamos? Si nosotros no somos valientes, si no salimos a enfrentar, pues, a las personas y hablarles de Cristo, mostrarles ese amor que debemos tener por el prójimo. Entonces, David, a pesar de que era un hombre de guerra, también era un hombre de sentimientos, de buen corazón, pues. Aunque Saúl quería matarlo, cuando se enteró de la muerte de Saúl, dice la palabra que David se lamentó profundamente. Él no quería el mal de Saúl y además entendía y respetaba que Dios había elegido a Saúl como rey, pues. Entonces, David, además de que era un hombre de guerra valiente, también tenía un gran corazón y tenía un gran amor por el pueblo de Israel, como nosotros también deberíamos tener un gran amor por la iglesia, por nuestros hermanos en la fe, pues. David amaba al pueblo de Israel. En 2 de Samuel 1 del 10 al 12 dice, y yo entonces me puse sobre él y le maté. Le está hablando a alguien que mató a Saúl, pues. Saúl se había, creo que temeroso por no caer en manos de los enemigos, él mismo se lanzó sobre su espada, creo que fue, o la lanza, no recuerdo. Entonces, pero no moría, pues. Entonces le dice al muchacho, al hombre, mira, mi vida está entera, completa en mí, pues. Ayúdame mátame, pues. Y él fue y lo mató, pues. Entonces el baile cuenta a David, pues, pensando que había hecho una gran hazaña. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan su hijo, por el pueblo. David era amigo de Jonathan y lo amaba, pues. Pero sin embargo también lloró por Saúl, que quería matarlo, que quiso asesinarlo en muchas oportunidades. Esos 15, 16 años que él anduvo huyendo fue porque Saúl lo estaba persiguiendo como su enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Pues un hombre sensible, un hombre de gran corazón, que amaba inclusive a su enemigo, pues. Y finalmente llegó el tiempo de que David regresara a su tierra, ya Saúl había muerto, pues. Israel estaba dividido entre dos bandos, aquellos que apoyaban a la casa de Saúl, o sea, la familia de Saúl, y aquellos que apoyaban a David. Pues a David solamente lo apoyó la tribu de Judá, pues. Mientras que a la familia de Saúl, el hijo de Saúl, que fue nombrado rey, lo apoyaba el resto de las tribus. Pero sin embargo, a quien Dios había elegido como rey era David y finalmente, sí o sí, David llegaría a ser rey de toda Israel. Entonces, Samuel 2, del 1 al 4, segundo de Samuel 2, del 1 al 4, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.
¿ok? O sea, aquí cambió, empezó a cambiar la vida de David. En 2 de Samuel 2 del 8 al 9 dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, o sea, alguien que había estado con Saúl, tomó a Isbosé, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galat y sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, un general con poder, pues, manejaba el ejército de Israel. Entonces, él no estaba con David, pues, él estaba, era con la casa de Saúl. Pero finalmente ambos bandos fueron a la guerra, pues, porque era determinación de Dios que David fuese el rey de Israel. Entonces, 2 Samuel 2:17 dice, la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. David tenía hombres valientes y muy guerreros, esforzados para la guerra, pues. Y además contaban con el favor de Dios, pues, porque Israel tenía más gente que la gente de Judá, que la que tenía David, pero finalmente prevaleció eh, los siervos de David. Samuel 3:1 dice, 2 Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando porque Dios estaba con David. Entonces Dios había determinado que David fuese rey de Israel. Y así sería, nada podía impedirlo, pues. Agnes se opuso al reinado de David y trató de fortalecer y hacer que prevaleciera la casa o familia de Saúl en el reinado. Finalmente murió en la guerra y nuevamente vemos a David lamentando y llorando la muerte de un hombre fiel de Israel, pero que se le había opuesto a él. ¿Ok? Entonces, lo que vamos viendo, hermanos, es que realmente David era un hombre que era de guerra, pero era un hombre de gran fe. A pesar de cosas que para nosotros son cuestionables, sin embargo, Dios nunca abandonó a David. Y finalmente vemos a David que llega a Judá y allí lo nombran rey y ahora empieza la lucha para que él llegue a ser rey de todo Israel. Pero esto lo seguiremos estudiando la próxima semana, hermanos. Hasta aquí llegamos en este día. Espero que les pueda servir esto para fortalecernos, animarnos y seguir el buen ejemplo de David en algunas cosas, pero hay cosas que no podemos imitar de David. Que Dios les bendiga y les cuide, mis hermanitos, y gracias por acompañarnos, hermano Jaime.